Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola Ricardo, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien. No sé si pueden, si me escuchan bien. Voy a Sí, te compartir escucho pantalla bien. para probar. Te escucho bien, estaba viendo tu imagen, tu cámara. ¿Ahí se ve la pantalla? Sí, sí la estoy viendo. Ah, bueno, súper. Te escucho bien, veo la pantalla, lo que estás compartiendo, pero sí. Bueno, buenas tardes para todos. Damos ahora inicio a este webinar de SABIX, escalando a más de 100.000 equipos. Este es un webinar organizado por Imagunet, quienes somos partners de SABIX, y con el apoyo de SABIX Latam. Soy Araceli Jaimes, desarrollador de negocios de Imagunet. Bueno, primero que todo, deseamos dar las gracias por la participación en este webinar. Cada vez nos damos cuenta que esta comunidad toma más fuerza y pues gracias por aceptar siempre nuestros llamados. Para nosotros es muy grato contar con la compañía de todos ustedes y nos sentimos realmente complacidos que nos estén acompañando hoy. Algunos de fiesta, otros en festivos y otros aquí laborando normalmente. En esta oportunidad estará a cargo de nuestra presentación, el director de operaciones, que es Ricardo Pinto. Muchos ya lo conocen, otros no. Bueno, de acá, levanta la mano, Ricardo. ¿Qué tal? Bueno, nuestra dinámica del webinar va a ser aproximadamente 1 hora. Vamos a estar acá en compañía. 40 minutos va a durar aproximadamente la presentación y 15 minutos vamos a dar para responder preguntas. Algunas se van a responder en línea, otras se van a responder al finalizar. Agradecemos que nos puedan realizar todas las preguntas en la sección en la cajita de preguntas, ¿sí? Si en el momento inicial que ya comienza a hablar Ricardo, tienen alguna inquietud, por favor, pregunten. No esperemos al finalizar porque muchas veces se nos olvida y ya al finalizar nosotros decimos internamente, bueno, pero no hay ninguna pregunta, todo está muy claro. Y cuando nos llega en cantidad y no queremos que se vayan algunas sin responder. Entonces, esa es nuestra mejor recomendación, ¿vale? Yo no sé si, bueno, eh, esta presentación, si ustedes quieren tener la presentación que va a realizar Ricardo, agradecemos que nos puedan escribir al 6@imagunet.com. No hay problema, yo les puedo estar mandando esos mensajitos recordatorios en el chat durante todo el evento, ¿sí? Durante todo el webinar. Si quieren seguirnos, si quieren, perdón, participar en todos nuestros eventos, recuerden que mensualmente estamos realizando un webinar, entonces no se pierdan nada de nuestra información. Nos pueden seguir en LinkedIn, el LinkedIn de Imagunet, al igual les voy a enviar el link por el chat. Y pues por allí también vamos a colocar algunos anuncios de interés, por ejemplo, en próximas participaciones que vamos a realizar o próximos eventos. Bueno, sin más preámbulos, le paso a Ricardo Pinto, que nos va a hablar sobre una de nuestras preguntas más frecuentes que tenemos, ¿cierto, Ricardo? Sobre SARS. Sí, sí, esto es un tema que siempre llama la atención, siempre interesa. Eh, Esto en realidad es como un spin-off del... Este webinar ya lo hemos presentado anteriormente, pero a medida que han pasado las versiones y hemos tenido nuevas funcionalidades, esto se nos ha ido creciendo y ya también el tipo de empresas que está utilizando Savix son empresas mucho más grandes, más robustas, cada vez se han ido animando más a agregar más nodos y más parte de su infraestructura, periféricos, o sea, ya esto ha empezado a crecer y inicialmente hablábamos de escalando hasta los 10.000 hosts y pues ya tenemos clientes que no ven eso como un número grande. Entonces, pues lo llevamos ahora un poco más allá, a los 100.000 hosts, aprovechando todas estas nuevas funcionalidades que ya han salido y nuevas herramientas que tenemos a la mano, pues va a ser mucho más sencillo crecer y también quitarnos la idea de pronto bueno, que de pronto la herramienta se va a poner lenta o que no va a funcionar de la misma forma. Pues ahí todo va a apuntar a cómo entendemos la plataforma, cómo configuremos y qué es lo que queremos hacer.
Entonces, para los que, bueno, presentándome un poquito, mi nombre es Ricardo Pinto, tengo ya más de 5 años trabajando con Savix, soy profesional en Savix. Aquí están mis datos, mi correo y mi LinkedIn, por si alguno necesita, pues cualquier cosa estoy a la orden. En cuanto a la agenda del día de hoy, pues un poquito, ya creo que ya hemos hablado un poco de nosotros. Vamos a iniciar directamente a lo que es la parte del monitoreo a mi host, luego hacia los 10.000, de 10.000 a 50 y llegando finalmente hasta los 100.000 hosts, que es como el objetivo en esta sesión, ¿ok? Son unos saltos un poco grandes porque, pues para que nos dé tiempo en la sesión, pero igual traté de colocarlos como cronológicamente para que puedan ir, independientemente si van creciendo, puedan irlos tomando según como el orden de cómo normalmente los vamos trabajando. ¿Okay? Entonces, pues inicialmente, cuando estamos empezando a instalar la plataforma, pues un target que nos ponemos son los 1.000 dispositivos. Y claro, empezamos instalando todo con un monitoreo monolítico, donde aquí me está tapando un poco con un monitoreo monolítico donde tenemos los equipos monitoreados desde la gente, directamente reportando al Savix Server. Y tenemos muchas de las configuraciones por defecto, como vienen en los templates, como viene al momento de ustedes descargar Savix. Y bueno, esto funciona, pero a medida que van cargando más cosas, dependiendo del tipo de dispositivos, entre los 500 a los 1.000 hosts, ya se les van a empezar a ustedes a detectar problemas por algunos templates, algunos tiempos de recolección muy intensivos les van a estar afectando, los triggers no están configurados adecuadamente. Entonces, esto empieza a darles problemas en la herramienta y las preguntas como que, bueno, ¿por qué mi herramienta no funciona como venía antes? ¿Hay un tema de capacidad o algo así? Entonces, no, en realidad no es un tema de capacidad, es un tema de setear, como les digo, los parámetros de configuración y tener un entendimiento básico de cómo funciona la herramienta. Aquí básicamente son como 4 de los problemas típicos cuando ustedes inician una instalación desde cero, que tienen de pronto unos descubrimientos, tienen reglas de autodiscovery de que se estén monitoreando cada hora, tratando de descubrir cada hora los dispositivos. Entonces eso va a sobrecargar muchísimo la herramienta cuando en realidad ustedes no necesitan saber si hay un nodo nuevo cada hora, lo que necesitan es saber si hay un problema en los nodos que están monitoreando. Y si hay nodos nuevos, pues lo pueden monitorear, pueden agregarlos una vez al día, una vez cada semana. Entonces, ya por ahí hay una diferencia importante en cuanto a uso de recursos. Lo mismo con los triggers, con las alarmas. Muchas alarmas al inicio están configuradas con alertas con mínimo, máximo, averaje, y hay muchas alarmas que puedes colocar con la expresión de las o no data, donde haces como una verificación de un único valor en vez de tener que hacer una verificación con un promedio de valores. Lo mismo lo que es la parte de monitoreo pasivo y activo, donde dependiendo de cuál utilicen, van a utilizar más polling o más trappers. Por eso dice más trapper, más rápido, porque pues, es lo que es monitoreo activo, que ahora más adelante vamos a ver un poquito más a profundidad del tema. Y bueno, hacer monitoreos de strings, de textos, de números de string muy largos, siempre sobrecarga más la plataforma que haciéndolo con un número, con un valor que puedes verificar también para los triggers mucho más fácil. ¿Okay? Entonces ya pasando directamente a los chequeos activos versus pasivos, es una de las formas más fáciles
que van a tener ustedes de hacer un brinco en el monitoreo en cuanto a su performance, ¿ok? Es sencillo de hacer y lo que tienen es que comprender el concepto, que básicamente aquí está, ¿ok? El monitoreo pasivo funciona con pollers y hay una consulta y una respuesta para cada contador que ustedes quieran traer, para cada ítem que quieran monitorear. Entonces, el Zabbix Server le pide a la gente un valor de, por ejemplo, CPU y la gente le responde. Luego le pide memoria libre en barra bar y la gente le va respondiendo. Disco, memoria, cada uno de los ítems. En este caso, cuando pasamos a monitoreo activo, el Zabbix Server, la gente le pide la lista completa al Zabbix Server de todo lo que tiene que monitorear. El Zabbix Server le envía toda esa lista y entonces luego en una sola comunicación se les va a enviar todos los ítems que se desean monitorear. Entonces es mucho más efectivo a la hora de hacer este monitoreo y entonces pueden ustedes mejorar drásticamente su performance de la herramienta al cambiar los templates de monitoreo pasivo por monitoreo activo. Entonces, es uno de los puntos que si están iniciando con Zabbix y están empezando a monitorear, sí les recomiendo que lo hagan porque van a ver, va a haber un salto en el performance. Es recomendable siempre usar ambas cosas, alguna mezcla de monitoreos activos con pasivos, una de ping, o sea, para que ustedes tengan un monitoreo integral. Y ahora en versión 6.2 me pareció interesante traer esto. Anteriormente no aparecía la disponibilidad si ustedes hacían monitoreo activo solamente, sino que estas cajitas eran solamente apuntando a lo que es el monitoreo pasivo. Ahora tienen estas cajitas donde ustedes pueden saber si el monitoreo activo también está funcionando. Hay muchísimos tickets que recibo de gente que me dice, oye, no está funcionando el monitoreo porque la cajita está en gris. Y en realidad es porque tienen monitoreo activo y ahora, bueno, a partir de esta versión ya ustedes van a poder también monitorearlo en la interfaz gráfica, van a poder saber. O sea, ahí, si está en amarillo, es que está reportando uno sí y el otro no. Cuando está en verde, están tanto el activo como el pasivo reportando. En este caso que está en amarillo, fíjense que está el activo no disponible y el pasivo indisponible. Entonces, bueno, también algo que podemos ir, a medida que vamos avanzando las versiones, hay pequeños detalles también que se nos facilitan la vida. Luego pasamos ya estamos, diría yo, por arriba de los 1000 hosts, y pasamos a los que son parámetros de parámetros de configuración. Entonces, aquí tenemos unos temas que también son recurrentes. Las personas tienen la configuración por defecto. Entonces, claro, al inicio tienen esta visión, ¿no? Donde estás en milisegundos, hay algunos en idle, otros tomando datos, y luego cuando ya tienes los pollers reventados, porque no has cambiado los archivos de configuración, entonces tienes ya estos valores en segundos, todos están colgados aquí agarrando valores, está todo embotado. Y aquí esto es una señal de que muy seguramente vas a también tener una alarma en tu Zabbix Server de que los pollers están por arriba del 90%. Entonces aquí, ¿qué hay que hacer? Hay que entrar al archivo de configuración y revisar, o sea, un número con el que podrían iniciar, pollers en 25, el mismo principio aplica para los pingers en 15, pollers en 10. Con esto ustedes van a poder tener como una piedra de inicio en la que pueden continuar y luego pueden hacer como, a medida que les va subiendo la cantidad de procesamiento, pues ustedes pueden ir subiendo estos procesos. También es importante que haya como una revisión, o sea, si hay una subida drástica, no es simplemente ir corriendo a subir de los pollers, es que probablemente hay un error de configuración que tienen que ir a chequear. Entonces es mucho un balance, no hay
no hay una fórmula perfecta o un número que les digan, inicie, esto es lo que tienen que configurar siempre, porque va a depender de qué están monitoreando, los ítems que están revisando. Hay, por ejemplo, aquí otros agentes pasivos que deben tener en cuenta, como SNMP o DBC. Entonces, si están monitoreando equipos de networking con SNMP, pues van a utilizar bastantes pollers y pues tienen que seguir tomándolo en cuenta para subir estos archivos de configuración, igual como DBC. Más adelante les muestro que para las nuevas versiones esto también cambia un poco. Y de monitoreos activos, pues vendría siendo lo mismo, pero tomando en consideración los trappers para que ustedes puedan ir a hacer las consultas y pues no se les llenen los archivos de los procesos de trappers. ¿Okay? Entonces, en recomendaciones, también siempre mantener el software actualizado nos va a ayudar a tener las mejores funcionalidades, las protecciones contra bugs o protecciones contra alguna vulnerabilidad de seguridad. Hay nuevos tipos de ítems, nuevas funciones, nuevos parámetros. Entonces, estar siempre actualizando para sacar mayor provecho a las versiones. Y bueno, también tunear y actualizar lo que es el front-end, el PHP o el Jinx o el web server, la base de datos, el motor de base de datos, revisar los archivos MinODB que vamos a ver ahora, para el caso MySQL, el sistema operativo. Básicamente, todo esto son puntos que a pesar de no ser propios de Zabbix como tal, sí son necesarios para que la herramienta funcione adecuadamente y no tengamos problemas de que de pronto necesitamos subir a una nueva versión de Zabbix y no tenemos compatibilidad con la versión del frontend porque tenemos una versión de PHP que está fuera de soporte. Entonces, este tipo de cosas siempre es importante que las tengan en cuenta. ¿Okay? Aquí mucha tela para cortar, pero voy a tratar de pasarle por arriba porque es bastante material lo que les trae. En cuanto a los archivos de InnoDB para MySQL, pues el importante que tomen en cuenta estos valores, para el buffer pool size que sea el 75% de la RAM, para las instancias, colocar una por gigabyte, el método en directo, aquí están las relaciones de un octavo del buffer pool size para el log file size. Entonces, estos parámetros siempre es bueno que ingresen a la base de datos y lo modifiquen. Nosotros le vamos a compartir la presentación. Entonces, si tienen alguna duda o respecto a este punto, con gusto se las atendemos. Pero sí es bueno que tomen en cuenta estos valores de configuración y estas reglas para que la plataforma les funcione mejor. ¿Okay? Si no, ya después de los 1000, 2002 van a empezar a tener problemas. Y ya bueno, después de los 1000 hosts es necesario sí o sí que empiecen a pensar en los proxies. ¿Okay? Aquí tienen que empezar, si van a seguir creciendo y dicen, mira, si me gustó la herramienta, voy a continuar utilizándola, tengo que irme a una arquitectura de proxy. Entonces, nosotros, de hecho, desde el inicio, siempre que trabajamos con cualquier cliente, así tenga muy pocos hosts a monitorear, instalamos siempre un proxy. Por buena práctica, no dejamos este tipo de arquitectura donde todo va contra el servidor. Porque luego, igual, si vamos a crecer, ya tenemos el proxy instalado y crecemos en cantidad de proxy y no tenemos que estar haciendo pues, el apuntar ya no al Zabbix server, sino al proxy, hacer tantos cambios de configuración. Entonces, los proxies son bastante ligeros, no requieren una estructura pesada. Entonces, aquí pues es el tema, ¿no? O sea, si lo tenemos en esta arquitectura monolítica, un pequeño cambio te va a generar un efecto importante en tu performance. El Zabbix server, ustedes aumentan agregan uno o dos ítems con una alta intensidad en monitoreo de cada minuto
y esto empieza a multiplicarse pues, por la cantidad de hosts que tengan, por cada minuto, por cada ítem. Al final del día pues tienes, ¿no?, 61.000 valores por registro solo para ese ítem. Entonces, la idea es que esto lo podamos evitar. Bueno, evitar no, porque si tienen que hacer el monitoreo lo van a hacer, pero sí puedes mitigar el riesgo o el problema. ¿Cómo lo hacemos? Pues dividiendo la carga. Básicamente, con los proxies vas a tener toda la carga distribuida entre n cantidad de proxies. A medida que vayas creciendo, pues vas apilando proxies nuevos. También tienes que ver pues, un balance, ¿no? O sea, puedes ir creciendo la capacidad del proxy para agregar más equipos, o puedes crecer más proxies. Eso te lo va a decir también los data centers donde están, si tienes los diferentes firewalls, o están en diferentes redes. Entonces ahí pues puede que tengas que tener para una DMZ un proxy monitoreando unos pocos hosts, pero está dentro de la DMZ. Entonces de esta forma el Zabbix Server pasa de tener N, no sé, N 200, 500, 1000 conexiones, a tener en este caso, por ejemplo, en este ejemplo, pasa a tener solo 2 conexiones. El Zabbix Server solo va a estar comunicándose con 2 proxies y el resto está comunicándose con el proxy que le corresponde. Entonces, en caso de que también es muy sencillo, porque estamos usando estos proxies, es muy sencillo también a la hora de que uno de los proxies falle, desde el mismo frontend ustedes escogen a cuál proxy van a estar monitoreando. Entonces, es muy amigable la forma de hacer esto, y a la hora de una falla ustedes pueden cambiar de uno al otro. También a la hora de una falla, si en esta estructura anterior le fallaba el Zabbix Server, ahí se pierde data que no va a llegar nunca. En cambio, en esta nueva arquitectura de proxies, si el Zabbix Server está detenido, tiene un problema con la base de datos, el proxy va a almacenar la data que está llegando de sus equipos, que está monitoreando, y va a esperar hasta el momento adecuado, cuando vuelva a comunicarse con el Zabbix Server, para enviar esa data. Entonces puedes tener ahí data acumulada de 4 horas, dependiendo del tamaño de la base de datos que tenga ese proxy. Son base de datos efímeras, pero te sirve para temas de falla también. Entonces, se fijan, tenemos mejoras en performance, mejoras en seguridad, mejoras en troubleshooting. Entonces, es muy importante que siempre desde el inicio pensemos en este tipo de arquitecturas de proxy, porque nos va a ayudar a que el crecimiento sea mucho más sano en el futuro. Entonces, bueno, ya aquí tenemos una arquitectura distribuida inicial, ya cuando estamos llegando hacia los 10.000 hosts, donde sí va a ser recomendable empezar a pensar en la arquitectura distribuida. Lo primero que se separa del, de la arquitectura como tal viene siendo lo que son la base de datos, ¿ok? Entonces, podemos separar la base de datos del Zabbix Server. En vez de tenerlo todo en el mismo servidor, ahora vamos a tener en la base de datos en un servidor aparte, que viene siendo siempre lo más pesado. Pueden tener un nodo también, una réplica, nodo standby para la base de datos en caso de alguna falla. Y también podemos manejar un Zabbix Server activo standby. Ya ahora que en una versión 6 tenemos la posibilidad de aplicar alta disponibilidad para el Zabbix Server. Entonces, aquí estamos entrando ya en lo que les decía, en el terreno de lo que es los 10.000 hosts, y entonces ya estamos hablando de particionamiento de la base de datos. Vamos a necesitar arquitectura distribuida, pues, ponerle un poco más ya de foco al asunto. Entonces, vamos un poquito más al detalle. Ya estamos hablando ya más de 10.000 hosts. Aquí sí tenemos que ser cuidadosos con las configuraciones. Tenemos muchos más hosts, muchos más registros. Las tablas crecen muchísimo. Las consultas también van a ir creciendo. Tienes más personal utilizando la herramienta. Tienes gente que está, diferentes áreas que están consultando. El housekeeping que empieza a tener que
tener una carga mayor para borrar esa cantidad de data y mantener la herramienta limpia. Entonces, pues normalmente el housekeeper va a estar borrando toda la data que cumple o sea, que cumple la condición del tiempo en el que queremos almacenar la data, pero luego de que tenemos esta cantidad de hosts, vamos a tener una cantidad de valores por segundo mucho más alta, la herramienta va a estar más pesada y el housekeeper va a empezar a tener problemas de que va a empezar a durar más de una hora y van a tener alarmas y él no va a poder terminar de hacer lo que tiene que hacer, que borrar esos registros antiguos, se va a desbordar. Entonces, aquí pasamos a la necesidad del particionamiento. En este caso ya no vamos a dejar la tarea en manos del housekeeper, sino que vamos a trabajar en el particionamiento. En el escenario actual, ¿cómo tendrías? Tendrías la base sin particionar, cada vez que tienes dificultad para eliminar data histórica, el tamaño de la base de datos la hace pesada, poco manejable, por eso les digo que las tareas de housekeeper van a estar demoradas. Entonces, pasamos a un escenario de particionamiento donde aquí vamos a tener el script corre, particiona la base de datos, crea cada uno de las particiones donde, valga la redundancia, donde van cada uno de los días, y entonces él va a ir llenando día a día la información de history y de trends para que esto no se les empiece a hacer o sea, va a ser muchísimo más lineal. Esto es solo para las tablas de history y de trends, no aplica para las otras tablas, pero mejora enormemente el servicio, el performance del servicio, y para eliminar la data, básicamente vas a eliminar esa partición, o sea, a medida que vayas avanzando, vas a eliminar la partición que va quedando atrás. Entonces, si tienes 30 días de configurado que vas a mantener los históricos, entonces siempre vas a tener 30 días de data y vas a ir borrando, desechando las particiones anteriores y el script va a ir creando particiones nuevas, ¿ok? Esto es bien, bien recomendable. Si no ya ahí sí van a empezar a sentir lentitud en la herramienta, porque la base de datos va a tardar en responder a los queries y van a tener esa sensación de lentitud en la plataforma. Entonces ya aquí hablamos de una arquitectura distribuida, pero un poco más en serio, ¿no? Ya tenemos muchos monitoreados, entonces tenemos que separar, no queremos tener un único punto de falla, queremos optimizar cómo funcionan cada uno de estos componentes. Entonces tenemos el frontend, el backend y la base de datos. Entonces, ¿en qué queremos separar esto? Pues preferiblemente en máquinas independientes, donde tengamos unas o más bases de datos, puede ser recomendablemente un clúster, para que puedan tener temas de alta disponibilidad. En el frontend también vamos ahora, Zabbix te permite la versión 5.2, pues, un balanceado de cargas en los frontend para que puedas tener múltiples áreas de diferentes departamentos, todos consultando, balanceando la carga en cada uno de los frontend que quieren monitorear. Cuando tienes uno solo puede estar también lento, o sea, por temas del web server o del Apache. Entonces aquí ya puedes separar y mitigar ese problema. Y en el Zabbix Server también ahora con la alta disponibilidad, que es lo que estamos viendo ahora, alta disponibilidad del Zabbix Server. Esto ahora es nativo desde la versión 6. Es un hito importante. Venía trabajando Zabbix desde hace bastante tiempo. Y aquí ya no tenemos que depender de opciones de terceros para tener una solución de alta disponibilidad para el Zabbix Server como tal. Era el único punto que no tenía una alta disponibilidad 100% nativa para lo que era la alta disponibilidad. Era el único punto que faltaba. Entonces aquí, ahora ya ustedes pueden tener N cantidad de Zabbix Server, pueden manejar 2, 3, 4, lo que necesiten, y pueden configurar entonces ya quién va a ser el nodo activo, los otros quedan en modo standby, pueden configurar el tiempo de failover, cuánto tiempo tengo que esperar antes de
pasar al siguiente nodo, puedo configurar, perdón, desde el frontend, se va consultando la base de datos para saber cuál es el nodo que va a estar activo, y los nodos del site server también envían su heartbeat cada 5 segundos para saber que están arriba, ¿ok? No es que como, bueno, como está en stand-by, no me reporto. O sea, él está en stand-by, pero sigue estando sin procesar, pero va a estar trabajando. Y todos se conectan a la misma base de datos. Entonces aquí ya no tienes un problema de que era el problema que estaba anteriormente, que podías tener otro Zabbix server, pero tenías que hacer un switcheo a base de datos. Aquí todos están funcionando hacia la misma base de datos. Entonces, fíjense, aquí hablábamos de arquitectura distribuida, entonces hablé del Zabbix server como tal, cómo lo vamos a distribuir. Ahora les muestro la parte de base de datos y por último les voy a mostrar el frontend. Entonces, en la base de datos, sí es recomendable que entonces pasemos a tener ya un clúster de base de datos, ¿ok? Aquí ya, en este ejemplo, por ejemplo, está con un Galera cluster. Entonces, aquí puedes tener los 3 nodos en activo repartiendo la carga, y entonces no tienes un único punto de falla también en la base de datos. Es una base de datos que va a estar funcionando mejor, más ligera, y va a estar con su alta disponibilidad. Entonces, lo mismo pensándolo para el frontend. Se fijan, tenemos a todos los usuarios consultando a un HA proxy, y en el HA proxy vendría siendo como no es el proxy del Zabbix proxy como tal, sino que es el HA proxy, que viene siendo como un balanceador, donde vamos a poder tener N cantidad de servidores de frontend, donde tenemos donde todos pueden consultar el aplicativo, y ellos van a ir contra el Zabbix server. Entonces, de esta forma, ustedes ya, como les decía, ya estamos hablando de 10.000 hosts. Entonces, muy probablemente ya no son solamente el área administradora de la herramienta que está haciendo el monitoreo, sino que ya ustedes van a tener en este nivel, y ustedes van a tener clientes internos de la empresa. Entonces, si le está funcionando su aplicativo, si le está funcionando el IIS, si tiene algún problema de alguna conectividad. Entonces, estas personas van a necesitar conectarse, y claro, ya aumenta la cantidad, el no va a estar conectado ahora. Entonces, si no tienen este balanceo y lo tienen todo contra un solo frontend, pues va a ser más lento la consulta, va a estar todo el tiempo gente consultando, puede que alguien configure que quiere que se refresque el dashboard cada un minuto y tenga varios dashboards abiertos. Entonces, el error de uno o el problema sobre uno puede afectarlos a todos. Entonces, aquí también hablamos de alta disponibilidad ya sobre el frontend, y ahora tenemos cada una de las 3 capas de lo que viene siendo la arquitectura de Zabbix con alta disponibilidad. Entonces, ya ahora a ustedes se les cae un frontend, tienen otro, y un balanceador, se les cae un Zabbix server, pues automáticamente tienes otro funcionando. Se cae un nodo de la base de datos, el clúster va a seguir asumiendo la carga. Entonces nadie va a notar si ustedes tienen una falla, y pues van a poder entrar a solucionar esa falla sin la presión de sus jefes o del cliente interno, de que la herramienta no está funcionando. Entonces, ya aquí una arquitectura, pues donde hablamos lo que les estoy mencionando. Aquí tienes los 3 Zabbix server en una configuración activo standby. Estamos ahora hablando de georredundancia, si se fijan, porque ahora puedo tener también en diferentes data centers configurada esta arquitectura. Entonces puedo tener en un data center un Zabbix server, en el otro data center el otro Zabbix server. Entonces, si puedo tener 2 en uno y en otro, ¿sabes? O sea, por ejemplo, puedo tener el que está activo, el que dice data center A y data center B, lo podría tener en el mismo data center, pero tener un respaldo afuera, en la nube, por decir algo. Entonces, de esta forma, ustedes pueden hacer el failover, y si hay un tema que la falla es en el data center completo, pues no les va a afectar. El HA proxy les va a ayudar a comunicarse con el clúster de base de datos, y lo mismo, si tienen alguna falla sobre uno de los servers del clúster,
pues el clúster va a seguir asumiendo la carga. Entonces ya ahora que tenemos una arquitectura bien robusta y pensada para alta disponibilidad, entonces seguimos creciendo, ¿no? Nos van a seguir agregando a medida que la gente va usando la herramienta, le va gustando. Es lo que nos ha pasado con los clientes, ¿no? O sea, ellos dicen, no, necesito para mi equipo de infraestructura, yo solo voy a monitorear servidores. Y luego la otra área dice, no, pero yo quiero monitorear un tema de redes y también quiero entrar. Entonces empiezan a agregarse áreas, de pronto las cámaras, periféricos, la gente de aplicaciones empieza a querer saber qué está monitoreándose sobre los servidores que está ahí, cómo están corriendo sus aplicaciones, monitoreo de IIS, monitoreo también de las páginas web, ver web escenarios, ver, consultar APIs de algunos otros programas, algunas otras aplicaciones. Entonces esto empieza como una bola de nieve a crecer y ustedes van a tener que ahora echar mano de las nuevas funcionalidades y parámetros de configuración para que la herramienta sea más ligera y se le facilite la vida para seguir creciendo. O sea, no sea solamente, o sea, tenemos clientes que han ido creciendo y pues bueno, con mucho músculo le han ido metiendo al hardware como tal para poder tener más infraestructura que soporte todo esto. Pero también hay herramientas o mejoras en Zabbix como tal que te pueden ayudar a hacer un bajón drástico y no tengas que hacer gastos en infraestructura. O sea, ese bajón de consumo te mejora el performance y puedes aguantar sin tener que estar creciendo la infraestructura como tal. Entonces, de hecho, hubo un cliente que tenía muchísimos hosts monitoreándose, pero tenía monitoreo todo pasivo. Entonces, claro, ellos crecían en el tamaño del server, en el tamaño de los proxy, más capacidad para la base de datos. Y al hacer la primera auditoría entramos y dijimos, no, mira, cambiemos estos valores en los templates, cómo estamos monitoreando, cambiemos cómo estamos haciendo algunas cosas, mejoremos cómo estamos haciendo lo que es el monitoreo activo, coloquemos monitoreo activo, y eso hizo un bajón en la cantidad de recursos y nos permitió pues seguir creciendo sin hacer, o sea, de hecho crecieron muy rápido después de que hicieron esas mejoras porque vieron que tenían mucha capacidad libre que podían utilizar. Entonces, entre nuevas funcionalidades, tenemos aquí para la versión 6.2, ya está el tema de sincronización de configuración incremental, ¿ok? Entonces, ¿qué estaba sucediendo? Que la memoria de configuración de caché tenía que ver cada vez, o sea, tenías una implementación con 5 o 10 millones de ítems y el config syncer siempre estaba pegándose al techo porque tenía que cada minuto ver qué estaba, o sea, jalarse toda la configuración y ver si había algún cambio para entonces aplicarlo en la Zabbix Server. Entonces, si ustedes hacían un cambio de la cantidad de tiempo en la que querían monitorear un equipo, pues él tiene que ver todo lo que había configurado para hacer ese único cambio. Ahora con estos chequeos incrementales, él solamente va a ver los cambios y se va a centrar solamente en esos cambios y entonces los seekers van a estar más libres y la caché va a estar más libre. Entonces, esto va a hacer que sea mucho más ligero el Zabbix Server y van a poder tener monitorear mayor cantidad de equipos con la misma infraestructura. Lo mismo utilizando las funcionalidades de Trends que también salieron para versión 5.2, donde ahora tenemos la posibilidad de hacer queries a la tabla de Trends en vez de a la de History. Entonces, los ítems calculados van a ser mucho más ligeros. No es lo mismo hacer un cálculo de disponibilidad viendo no sé, los 60 valores de una hora que está para un equipo que está monitoreando minuto a minuto, que de pronto decir, mira, para todo este periodo, sácame de la tabla de trends. Entonces, la tabla de trends lo que va a tomar son, para una hora va a tomar el mínimo, máximo y promedio, y para todo ese periodo va a sacar esa cuenta. Entonces, puedes tener un ítem calculado muy pesado de disponibilidad, un query muy grande,
y que sea muy ligero. Entonces, esto facilita muchísimo también muchos temas, hay muchos ítems de disponibilidad, de consulta. Por ejemplo, aquí en la imagen se ve que se ve el train average para, para, para lo que es ver, comparar si el tráfico está normal. Entonces comparas el tráfico contra el mes pasado y puedes ver si tienes que disparar alguna alerta. Entonces esto mejora muchísimo los triggers. En cuanto se regresó. Okay. También está lo que es el tema de que en versión 6 se crearon nuevos parámetros de configuración. Entonces, no sé si recuerdan, al inicio de la presentación les hablé de los pollers y que también hay agentes pasivos como DBC. Entonces, aquí ahora esto se separó y entonces tenemos los pollers normales que van a seguir funcionando como para monitoreo pasivo, pero, por ejemplo, el poller de ODBC ya se creó como un parámetro de configuración separado y los history pollers también. Entonces, ¿qué pasa si yo configuro un template para monitoreo de base de datos que por lo general es muy pesado ese monitoreo? Entonces, y genero, no sé, me equivoco y coloco que todas las bases de datos se monitoreen todos los valores en un segundo en vez de un minuto. Lo coloco todo un minuto igual para una gran cantidad de equipos. Voy a llenarme todos los pollers y voy a dañar todo el monitoreo. En cambio, si genero un problema de ese estilo, aquí voy a identificar más fácil dónde está la falla, porque solo me van a fallar los equipos de base de datos y voy a tener una menor afectación. ¿Okay? Lo mismo para lo que son los ítems calculados y triggers, que este parámetro afectaría solamente a los que son los ítems calculados y triggers. Entonces, tendríamos el mismo efecto que el ejemplo que les acabo de dar para base de datos. Entonces, ya aquí tenemos una arquitectura que está apoyándose en las nuevas funcionalidades para ser mucho más ligera y poder con el mismo hardware cumplir con ese monitoreo. Entonces ya llegando ya a la meta de los 100.000 hosts, que era lo que nos habíamos propuesto, tenemos entonces ya que pensar en una arquitectura distribuida más robusta y ver cómo hacemos los queries también a la base de datos, porque ya como tenemos una implementación tan grande, como les digo, vamos a tener muchos clientes internos, ahora vamos a querer hacer análisis de datos, queremos hacer reportes, tener unos reportes de pronto en Grafana, vamos a tener un uso intensivo de la base de datos, entonces tenemos que como blindarnos por ese lado, ¿ok? Entonces, aquí en esta arquitectura ya la ven como un poco más completa. También podemos manejar lo que es el tema de georredundancia. Me queda un poco complejo colocar los puntos separados, pero aquí podemos manejar, si se fijan, tenemos todos los usuarios arriba consultando hacia los HA proxy, pues tenemos activo standby, que van contra nuestro clúster de servidores de frontend. Entonces ahí ya estamos balanceando la carga. Un punto que vimos con uno de nuestros clientes en uno de los webinars que hicimos recientemente, nos pareció bien interesante. Ellos tenían un nodo de frontend exclusivo para los administradores de la plataforma. ¿Okay? Es una muy buena práctica porque cuando tienen un problema, si está todo lento, si todos están consultando al mismo tiempo, la gente continúa como cuando te falla el celular, todos continúan marcando nuevamente hasta que se restablezca el servicio y eso solo lo embota más. Entonces, uno de los temas que ellos comentaban era que cuando había un problema de estos, no podían entrar ni siquiera ellos a revisar, a configurar, a hacer troubleshooting. Entonces, es muy recomendable que tengan ustedes un frontend ya dedicado para su administración, tener el Zabbix Servers también en alta disponibilidad, conectados a la base de frontend y a la base de datos. Aquí podemos manejar N cantidad de Zabbix Servers, podemos tener de pronto 4 o 3 Zabbix Servers
tener uno activo y uno stand-by en una zona, y en otro data center o en la nube colocar otro nodo, otros dos nodos o un nodo stand-by para que puedan hacer el failover y así tengan georredundancia. Aquí ya entonces vamos a enrutar hacia un max scale, o sea, tienen dos nodos, uno activo stand-by, y entonces ya aquí el enrutamiento hacia el clúster de Galera es mucho más inteligente, te va a escoger sobre cuál nodo se escribe, sobre cuál es todo lo que puedan hacer lectura, toda la parte de administración del enrutamiento de los queries y las escrituras hacia tu clúster va a ser mucho más efectivo y mucho más, va a ser más ligero. Y también ahora vamos a tener un nodo de respaldo standalone, que esta réplica del clúster va a tener doble propósito, ¿ok? Aquí vamos a tener un propósito que es replicación, más redundancia, en caso de que te falle un nodo del clúster, tienes una réplica en tiempo real, pero también tiene un valor muy importante, que es que ustedes pueden dirigir todos los queries pesados. O sea, tenemos clientes que trabajan mucho por ejemplo, con reportes en Grafana. Entonces, quiero un reporte de disponibilidad, entonces que se hace un query directo a la base de datos y vea pues todos los equipos de tiempo real, la disponibilidad de cada una de las zonas, de cada uno de los equipos. Entonces, esto te va si a medida que tengas más departamentos haciendo lo mismo, esto le va a pegar a la base de datos. En lo mismo, si ustedes tienen, por ejemplo, una réplica con Golden Gate de Oracle, donde ustedes van a estar sacando esa data o van a hacer temas con Analytics, con Power BI. Si ustedes quieren agarrar toda esa data, empezar a masticarla y procesarla, hemos visto pues, temas de encuadramientos, de fallas en los sinkers en algunos de nuestros clientes porque le pegan directo a la base de datos. ¿Okay? Entonces, el proceso que están haciendo, el reporte que están corriendo, se consume todos los hilos de la base de datos y luego el Savit Server no tiene cómo escribir en la base de datos. Todos los sinkers se quedan, o sea, se quedan encolados, quedan llenos y no hay forma de que puedan empezar a escribir en las tablas de historia, en las historias. Entonces, esto dispara 1000 alarmas porque todo queda como que no hay nada disponible y entonces aquí tenemos que empezar, ya como manejamos tanto monitoreo, tenemos que empezar a ser muy cuidadosos con los cambios que hacemos sobre los templates, con los cambios que hacemos o los reportes o queries que hacemos a la base de datos. Entonces aquí ya estamos pensando en una arquitectura que tiene alta disponibilidad y que es ligera, que tiene múltiples funcionalidades corriendo y que le están utilizando todas las herramientas que tengan disponibles a la mano, compatibles con Savik para que esto pueda correr de una forma óptima y no tengan problemas a la hora de administrar y utilizar su herramienta. ¿Ok? Entonces, esto ya básicamente era donde queríamos llegar. Hay otro punto que viene por ahí para versión 7, que es alta disponibilidad también con balanceo de carga para los proxies, para el Savik Proxy. Entonces, también lo pueden consultar en el roadmap, entran a roadmap Savix y ahí van a ver que para versión 7 ya se viene el load balancing automático. No tienen que ustedes hacer ninguna configuración, o sea, es transparente al momento que falle uno, brinca el otro, ¿okay? Como está actualmente el Savix Server. Y bueno, ya anteriormente esta lámina decía llegando a los 10.000 hosts, el reto creo que era llegar a los 100.000, que ya los llegamos. Entonces ahora el reto, se desbloqueó un nuevo reto, que es llegar a los 550.001. Coloco el 1 aquí porque ya hay un cliente que rompió este récord en Estados Unidos, que está utilizando Savix, es la implementación más grande en el mundo ahorita, y está manejando un monitoreo de 550.000 hosts. ¿Okay? Entonces, ya espero que aquí en alguno de la comunidad llegue a un caso de uso como estos para poder mostrarlos en los próximos eventos,
webinars, que siempre son muy, muy interesantes. Y hablando de próximos eventos, aquí, pues, como siempre, están los cursos de certificación, de especialista y profesional. Pueden escribir a Sales para consultar las próximas fechas. Vamos a estar en el Andicom el 31 al 2 de septiembre, el 31 de agosto al 2 de septiembre. Vamos a estar junto con Luciano allá, el CEO de Savix Latam. Pues vamos a estar ahí apoyando a Savix en el Andicom en Cartagena. Esperemos ver a algunos de ustedes por allá. Están bienvenidos. Y también vamos a trabajar, vamos a hacer finalmente, unas muy buenas noticias, vamos a volver a la presencialidad. Vamos a volver a hacer nuestro meetup presencial que los habíamos hecho últimamente todos remotos por tema de pandemia. El 6 de septiembre vamos a estar en Bogotá haciendo el meetup. Estén muy pendientes de todas las noticias. Ahí Araceli, no sé, sí, yo creo que te robé estas slides. Yo creo que me robé las noticias para mí. Pero bueno, Sí, ahí también va a estar pero Luciano acompañándonos y bueno, para hacer oportunidad a quienes no conozcan a Luciano, puedan venir. Vamos a hablar siempre de casos de éxito, van a haber clientes, van a haber gente de la comunidad, seguidores. Pues nosotros también vamos a estar realizando presentaciones técnicas y probablemente por ahí luego habrá un compartir ahí. Siempre habrá alguna que otra cervecita por ahí al final al final del evento. Entonces, muy contentos de que volvemos a realizar estos eventos. Teníamos ya 2 años, creo, sin hacerlo. Entonces ya volvimos a poder hacer los meetups. No sé si alguno tiene alguna consulta. Les agradezco a todos por su tiempo. Aquí están los datos de LinkedIn. Y bueno, quedo a la orden para las consultas que tengan. bueno, Ricardo, primero que todo, muchas gracias por esa explicación. Hubo muchas preguntas. Tú estabas muy concentrado dando toda la explicación, pero no, bueno, Carlos estaba aquí, Carlos Ortega, para los que no lo conocen, nuestro director de ingeniería, estuvo acá muy atento, ayudándonos con todas las inquietudes. Entonces, nos dejó ahí poquitas, él creo que todavía está respondiendo algunas, pero mientras, quiero hacer 2 anuncios. El primero, sí, efectivamente la pandemia nos dejó muchas cosas. Digo, nos dejó como si fuera pasado, aunque espero que no nos vuelvan a dejar en casa nuevamente. Aprovechemos mientras podemos salir y por esto es una invitación muy, muy formal para todos, especialmente para Colombia y todas las demás personas que nos acompañan de la comunidad, para que puedan acompañarnos. Eso es un meetup presencial. Luciano va a estar allí con nosotros. Aparte, realmente vamos a tener participación de clientes nuestros, dando charlas, o sea, va a estar muy interesante. Eso sí los invito de manera muy especial que nos acompañen a todos. Otro tema importante mencionar, y esto es a raíz de las preguntas que tuvimos, quiero comentar un poquito, este es mi pequeño espacio comercial, espero que no se incomoden con esto, pero es mi deber hacerlo, siempre voy a tener la oportunidad de hacerlo y no la voy a desaprovechar. Recuerde que nosotros como partner premium de Savix podemos acompañarlos realizando implementaciones de la herramienta, optimizaciones si ya la tienen, podemos hacer optimizaciones, las dejamos ok, de acuerdo a lo que es la proyección de la empresa, la dejamos lista para que ustedes continúen funcionándola, manejándola. Quieren formarse, quieren capacitarse, también por medio de nosotros lo podemos hacer, para grupos individuales, en fin. Servicio, diferentes tipos de servicio que tenemos de acuerdo a lo que es la operación y lo que es la herramienta dentro del funcionamiento de la empresa. Entonces, tenemos todo lo que ustedes también quieren, consultoría, si lo desean manejar de esta forma, entonces, para que nos tengan por allí presentes, porque vivimos por allí algunas preguntas que simplemente con leerlas, bueno, sería muy bueno poder hacer una implementación allí. Entonces, totalmente abierto, nos pueden escribir al 6@imagunet.com. Toda la ayuda que ustedes quieran lo podemos ofrecer y lo podemos dar. Entonces, ese es mi segundo apunte. Y el tercero
es las preguntas, lo que tantos están esperando. Entonces, bueno, tenemos por aquí varias preguntitas. Julio nos pregunta, esos 10.000, Los 10.000, 100.000 bots. ajá. Sí, Ah, sí. tú las estás leyendo. Dale. Sí, aproveché mientras hacías los anuncios. O sea, me colé en las preguntas. Sí, Julio Dinoco pregunta si o sea, toda la presentación fue escalando en post, ¿no? O sea, de 1.000 a 10.000, a 100, a 50, hasta 100.000. Y entonces la pregunta que él hace es válida, ¿no? O sea, ¿cuántos BPS se está calculando aproximadamente para hacer estas asunciones? Entonces es como un 0.2 a 0.3 BPS por nodo. Aquí va a variar mucho, ¿okay? O sea, porque en efecto se mide por BPS y no por cantidad de hosts. No es lo mismo monitorear una base de datos que una cámara o un servidor. Entonces, pero bueno, también hacer la presentación o sin conocer el caso, pues se hace como una asunción como un cliente promedio que tiene de todo un poco. Entonces, sí, en este caso, si hablamos de que fuera monitoreo de solo cámaras, estaríamos hablando ya de llegar al millón de hosts, a los 10 millones. Pero sí, o sea, para responder tu pregunta, como 0.2, 0.3 BPS por, por cada uno de los. Uy, me perdí. Por cada nodo, disculpe. Espero haber respondido tu pregunta. Si no, pues con gusto lo volvemos a ver. Listo, esa fue la pregunta de Julio. Ahora tenemos la otra pregunta de Darío Quiroga. ¿Cuáles son las configuraciones del Silent Server que se deben mejorar? Pues estaba en la presentación, ¿sabes? Dependiendo del caso, ¿no? O sea, lo primero son los archivos de configuración que vimos al inicio, ver la cantidad de sinkers, trappers, pollers, fingers, irlos subiendo a medida que se vayan utilizando. También vimos a nivel del archivo de configuración, pues no entré al detalle del archivo de configuración como tal, pero hablé de alta disponibilidad de Zabbix Server y eso se configura desde el archivo de configuración, que ustedes entran y indican quiénes son como el clúster de Zabbix Server como tal, o sea, cuáles son los proxies que van a estar. Y eso se hace a través del archivo de configuración. No sé si se me esté pasando alguno. Bueno, también los que mencioné de los parámetros nuevos de pollers o DBC, todos estos parámetros que vimos hacia los 50.000 hosts, se hacen a través de lo que son el archivo de configuración de Zabbix. Entonces, si quieres, puedes pedir la presentación al correo de Sales y ahí puedes como darle una repasada a todos estos archivos. Si te queda una duda con respecto al de cómo hacer el de alta disponibilidad, en el webinar que sacamos de que hay de nuevo en la versión 6.0, está el detalle muy sencillo de cómo hacerlo, y también con gusto nos puedes escribir y te podemos pasar el pantallazo de ese slide o algo, o la presentación de que de nuevo 6.0 y lo puedes copiar de ahí. Sí, correcto. Julio lastimosamente se tuvo que retirar, pero las demás personas vean la presentación, con mucho gusto lo podemos enviar. Nos pueden seguir en LinkedIn, por ahí les compartí nuevamente el link para que nos sigan, para que no se pierdan ninguno de los próximos eventos. Y Carlos por acá nos sigue ayudando con las respuestas. Tenemos otra pregunta de Oscar Coral. Oscar Coral lo conocemos. Oscar, que bueno, sí, con gusto, ahí lo revisamos. Ahí podemos ver las capacitaciones cuando lo desees, Oscar. Gusto verte en el webinar. Te mando un saludo. Este tema, Oscar, lo podemos conversar, pero sí, efectivamente se puede ver.
Bueno, Ahí veo que Leonardo pregunta dime. sobre la velocidad de puertos de red de los servidores. Este, ahí, bueno, Jay Carlos creo que la respondió. Sí, correcto. Bueno, algunas personas nos preguntan si esto quedó grabada esta sesión. No, no quedó grabada. No lo sé, creo que no quedó grabada. Al igual, si deseas la presentación, Otto, con mucho gusto nos pueden escribir y nosotros te pasamos la presentación. Nos están dando las gracias, Ricardo, por la presentación, por la charla. Muy buena la charla, efectivamente muy No, buena. gracias a ustedes por su tiempo. Las 3:04 en Colombia. Muchas gracias por las personas que se unieron, muchas gracias por las personas que aceptan siempre nuestro llamado y pues estaremos próximamente dándoles más noticias, tenemos más eventos y nuestro objetivo, siempre recuerden, es crecer la comunidad. Ese es nuestro fin, crecer la comunidad con todo el conocimiento. Recuerden que en Mabunet estamos prestos para darles todos nuestros servicios. Tenemos diferentes servicios, los podemos ayudar a fortalecer más esa herramienta que tienen allí, que no sea porque no ha revisado tal cosa, no, al contrario, me generó la alerta y aquí pude ver todo. Entonces, no hay excusa, la excusa ya pasó en este momento. Sí está siendo grabada. Ah, bueno, muchas gracias. No me va Sí, Fernanda de Sadiclanam a... Súper. colocó la grabación y yo creo que seguramente lo suben al canal de Savix y al canal de nosotros. Y a nuestro canal. Efectivamente, por LinkedIn vamos a estar dando ese anuncio y vamos a pasarles el link de nuestro canal también para que la puedan ver. Muchas gracias a todos, muchas gracias por la participación. Llegamos a 98 personas conectadas. Muchas gracias, comunidad Sabex. Muchas gracias, Ricardo. Como siempre, todo. Gracias, Araceli. Gracias a Carlos Ortega, que también nos ayudó mucho respondiendo a las preguntas. Sí, si no, es imposible responderlas todas. Sí, Bueno, correcto. muchísimas gracias. Gracias a todos Gracias. por su Hasta tiempo. luego. Una buena tarde. Me quedo por acá unos minuticos por si tienen alguna inquietud o algo, si no, en 6 todos nuestros servicios. Hasta luego.